Ricardo Changala, ¿qué tal? Un gusto reencontrarnos. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Bueno, hoy nos proponés conversar de un informe, personas asesinadas por defender su territorio y allí, eh, bueno, lo que nos comentabas en lo previo ya nos pone alerta de una situación gravísima, ¿no? Sí, una situación gravísima que también es bueno intentar identificar las causas, ¿no? De estas cosas que Ujú. ocurren. A ver, por el principio, estos días se conoció la publicación de un informe de una organización internacional que tiene sede en el Reino Unido, que se llama Global Witness, que periódicamente da seguimiento a esta temática y publica lo que pasa en el mundo en relación a las personas que luchan por defender su tierra, su territorio y sobre todo el medio ambiente, ¿no? Un poco ese es el esquema de esta organización. El asunto es que, por supuesto que es una organización no gubernamental, son los datos que ellos recogen, en absoluto significa que todos los casos están acá, ni mucho menos, pero te va marcando como una dinámica global del tema, ¿no? Total que el año pasado, hasta el fin del 2023, casi 200 personas fueron asesinadas por pelear por sus tierras y por el medio ambiente, ¿no? Y Mm. desde hace 10 años atrás hay muchísimas personas que han tenido el mismo destino. El asunto es que la mayor parte de ellas de estos homicidios, ocurren en América Latina. Muchísimos en México y Centroamérica y muchos en América del Sur. Y además, casi la mitad de las personas que son asesinadas por esta situación tienen que ver con el mundo indígena y afrodescendiente, sobre todo personas indígenas. Digamos también que al mismo tiempo que inicia el Consejo de Derechos Humanos en estos días también el informe del Alto Comisario de Derechos Humanos, en unos párrafos sobre el tema, dice más o menos lo mismo. Bueno, los datos no son los mismos porque recoge otros ejemplos, pero sí el concepto de que en el mundo y Claro. particularmente en esta región existen muchísimas personas que son perseguidas, criminalizadas y en muchos casos asesinadas por hacer esa tarea de defender su tierra, su territorio. La pregunta inmediata es, ¿por qué pasa esto, no? Y Mm. yo quisiera ensayar por lo menos tres elementos que me parece importante a considerar sin pretender que eso agote todas las causas, ¿no? Un Claro. gran Ujú. elemento presente en la región tiene que ver con el narcotráfico o el tráfico vinculado a las drogas, etc. De los datos que presenta Global Witness, el país de la región que presenta mayor cantidad de asesinatos, indígenas y no indígenas, en relación a su población es Honduras. Y no es Ujú. casualidad que Honduras es un país que claramente ha estado en los últimos años muy vinculado a la temática del narcotráfico. Tanto que, como vemos en pantalla, el anterior presidente terminó su mandato siendo extraditado a Estados Unidos, acusado por los Estados Unidos por conspiración corrupta y violenta y corrupta de narcotráfico. Esto tiene que ver justamente con el asesinato de gente, ¿no? Así que este Claro. tema está muy presente porque una de las prácticas de las personas que trabajan o que funcionan en esta área del narcotráfico es ocupar territorios, obligar a que la gente se los venda y si no se los vende, asesinarlos para hacer sus emprendimientos, para lavar dinero, para tener pistas de aterrizaje, en fin, una serie de razones por las cuales hay un duro enfrentamiento entre los tenedores de tierra y los narcotraficantes. Otra causa, seguramente la mayoritaria, es el tema de las empresas internacionales o nacionales que en busca de lucro, bueno, violentan las tierras y territorios de nuestro continente, ¿no? Desde los garimpeiros que ingresan en territorio del Yanomami, que es la imagen que tenemos en pantalla, hasta muchísimos otros ejemplos de empresas que, bueno, hacen sus tareas violando normativa, frente a la incapacidad estatal de defender los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Y en eso Centroamérica es como la máxima expresión, porque siendo una región que tiene apenas el 1% de la población del mundo, sin embargo tiene el 12% de la diversidad del planeta. Por lo tanto, hay muchísimos elementos interesantes para este tipo de explotaciones, como la minería, la madera, la agroindustria, la energía, etc. Así que es otra causa importante. Pero no menos importante, quería destacar este punto, es el silencio existente sobre el tema, porque en realidad no es mucha, uno no ve mucho en los medios de comunicación que se habla de estas cosas, y cuando se habla de manera fragmentada, sin ver el paquete en su conjunto. Y esto tiene que ver, entre otras razones, porque los grandes propietarios de algunas de las plataformas internacionales, como el señor Musk, claramente manifestó su interés y su vínculo en la explotación de recursos, como fue el famoso caso de aquel intercambio que tuvo este señor en torno al litio boliviano y su Mm. por lo menos,
observación con simpatía del proceso del golpe de Estado que se dio en Bolivia en su momento, ¿no? Y Bien. porque además en todos los casos los poderes fácticos locales y también globales están vinculados de una manera u otra a este tipo de situaciones. Ujú. Y finalmente terminamos con algunas preguntas disparadoras para, ojalá, futuras reflexiones sobre el tema. ¿Por qué los pueblos indígenas son los más afectados? ¿Por qué la mayor parte de las personas que se ven perseguidas o Ujú. asesinadas tienen que ver con los pueblos indígenas? Bueno, creo que es importante reflexionar sobre dos cosas. Una, que buena parte de los bosques, las tierras del mundo, todavía en buenas condiciones, están vinculados, tienen que ver con los territorios indígenas. Y segundo, porque la visión del mundo de los pueblos indígenas, en su visión de desarrollo que integra la naturaleza al ser humano, de alguna manera es como un bloque estructural que se opone a otras dinámicas de desarrollo que son los que impulsan las grandes empresas. Y también nos preguntaríamos, para terminar, hace más de un año hubo una cumbre de presidentes, en donde entre otros participaron Petro y Lula en Belém do Pará, en Brasil, en el marco del Tratado sobre Amazónico, donde se comprometieron a hacer varias cosas sobre este tema que estoy hablando ahora. Hay una declaración que así lo dice, pero la verdad habría que preguntarse exactamente qué es lo que, qué está pasando, qué se está haciendo y si realmente hay avances significativos para evitar que estos serios problemas que enfrenta el mundo se sigan cumpliendo, ¿no? Ujú. Es interesante, Ricardo, para, como tú decías, seguir conversando porque estas poblaciones, cuando no son asesinadas, son expulsadas de sus territorios o se intenta hacerlo, por lo menos, por lo general con éxito, ¿no? Sí, sí, hay mucha problemática en torno a esto, pero insisto, y creo que es muy importante ver el fondo de la cuestión, dónde está el problema central, porque si no, esto va a seguir pasando y no se va a corregir como debiera, ¿no? Y acá hay un enfrentamiento entre modelos de desarrollo y conceptos de vida que están en el fondo de la cuestión que es importante reflexionar sobre él. Seguimos sobre estos temas entonces. Un abrazo y continuamos.